Bienvenidas y bienvenidos al Museo de la Mujer, centro de difusión de una nueva cultura de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. El día de hoy tenemos el gusto de que nos acompaña la doctora Aimee Vega Montiel, quien nos hablará esta tarde del tema la visibilidad de las amas de casa, rompiendo la invisibilidad del trabajo doméstico, en conmemoración del Día Internacional del Trabajo Doméstico. Para ello, leeré brevemente una semblanza de la doctora. La doctora es doctora en Periodismo y Comunicación por la Universidad Autónoma de Barcelona, investigadora feminista y especialista en estudios de derechos humanos de las mujeres y su vinculación con los medios de comunicación y las tecnologías de la información. Es investigadora titular de tiempo completo definitiva del CEIS, tiene el nivel D de PRIDE y es investigadora nacional nivel 2 de SNI. Es profesora definitiva de licenciatura en comunicación y profesora y tutora del posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ha sido acreedora a la medalla Alfonso Caso y al reconocimiento Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en el área de Ciencias Sociales. El proyecto La representación de violencia contra las mujeres y las niñas en los medios de comunicación la hizo acreedora a la plaza de investigadora titular C en el CEIS de la UNAM. También, dentro de su trayectoria, le ha permitido consolidar la línea de investigación, feminismo y comunicación e incidir en el ámbito docente, social, normativo de la generación de políticas públicas en el marco nacional e internacional. También ha coordinado proyectos de investigación financiados por universidades y entidades nacionales e internacionales como UNAM, UNESCO, UNIFAM, ONU, Mujeres y la iniciativa Spotlight, y una alianza global en la Unión Europea y la ONU, cuyo objetivo es eliminar las violencias contra los proyectos que han creado grupos de investigación y también lograr convocar la participación de investigadoras e investigadores en otras universidades. Estos proyectos han derivado en publicaciones de libros, capítulos, artículos, revistas y también ha trabajado en documentos de incidencia política, entre otros. Ha tenido congresos, conferencias, foros, seminarios nacionales e internacionales como propuestas de incidencia legislativa y de política pública. Actualmente coordina el proyecto Transversalización de la Perspectiva de Género, Mecanismos de Protección de Periodistas en México, Irán y Afganistán, y también de la Alianza Global de Medios de Género, UNESCO y PIDC. Colabora con la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM en el impulso de derechos a una vida libre de violencia de las mujeres universitarias en el ámbito digital. Su trabajo académico de política pública y social nacional e internacional en mecanismos de CEDAW, también la discriminación de ONU, y también formó parte del grupo de expertas del Consejo de Europa encargado de elaborar la primera recomendación en igualdad de género para el sector audiovisual europeo. En México, su incidencia en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y en las reformas de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que hoy permite contar con mecanismos que impulsan los derechos humanos de las mujeres en los medios de comunicación, así como la eliminación de la violencia contra las mujeres en medios de comunicación y plataformas digitales, respectivamente. Es presidenta de Global Alliance, que agrupa más de 600 organizaciones que impulsan derechos humanos de las mujeres en medios de comunicación y plataformas digitales, integrante de la red de investigadoras por la vida y la libertad de las mujeres, encabezadas por la doctora Marcela Lagarde. También ha sido presidenta de la Asociación Mexicana de Investigadores en Comunicación, directora de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, presidenta de la Alianza en Derechos Humanos de las Mujeres a Comunicar, misma que ganó el primer título de concesión para operar una radio feminista en uso social y comunitario en México, Violeta Radio. Es integrante del External Advisor Group of Social Behavior Change de UNICEF y también es integrante del grupo asesor de Sociedad Civil ONU Mujeres y México en el foro Generación Igualdad México. Ha sido vicepresidenta internacional del Consejo Consultivo de Mujeres, es socia
de Conectadas, una agrupación de mujeres especializadas en el ámbito de la radiodifusión y de las TICs, y también de las plataformas digitales. En suma, son estos escenarios que la doctora ha tenido y bueno, esto es un breve resumen. Imaginen ustedes que toda la labor de la doctora. Muchísimas gracias, estaré acompañándoles el día de hoy. Soy María Teresa Ambrosio Morales y pertenezco a FEMU. Muchísimas gracias, doctora. Está usted en su foro. Muchas gracias. Gracias, doctora María Teresa, y a todas las integrantes del Museo de la Mujer. Les agradezco su invitación a trabajar en esta jornada y compartir eso, pues parte de la investigación que hacemos en nuestra universidad. Bueno, antes de iniciar, decirles que mi tesis doctoral abordé justo a este grupo de mujeres que son, pues eso, la mayoría de las mujeres o todas las mujeres que de eso derivado de lo que Marcela Lagarde define como la condición de género de las mujeres, esta condición que determina nuestra adscripción al espacio doméstico. Eso incluye o más bien vincula nuestra condición de género a la responsabilidad del espacio doméstico y todo lo que mantenerlo implica, es decir, tanto las tareas de cuidado, nutrición, administración, organización, y que, como lo vamos a ver a continuación, pues ha sido objeto de una invisibilidad pues a lo largo de los siglos. Entonces, bueno, quisiera eso, empezar haciendo un ejercicio de memoria que nos permite identificar los antecedentes que dan lugar a la construcción del espacio público, del espacio privado y del espacio doméstico, porque veremos que no obstante el espacio privado y el espacio doméstico tienen como lugar de realización material la esfera familiar, su denominación, es decir, el que lo designemos como espacio privado o como espacio doméstico, dependerá del sujeto que se desenvuelve en él. Y lo vamos a ver, serán los hombres a quienes se les reconocerá su pertenencia al espacio privado, mientras que en el caso de las mujeres esto no sucede así. Entonces, bueno, en primer lugar es importante situar que es eso, en la civilización, en los orígenes de la civilización occidental en Grecia, donde se acuñan dos poderosos conceptos que están en la base de esta definición. Por un lado, el oikos, que define el espacio privado de la reproducción, es decir, de la reproducción de la vida, de la satisfacción de las necesidades de los sujetos que habitan ese espacio privado, y también el oikos establece o identifica la subordinación de unos sujetos en ese espacio para satisfacer las necesidades de los otros. Y por el otro lado, la polis, definido como este espacio público para el ejercicio de los derechos en un marco de libertad y de igualdad. Ahora, nos trasladaremos los siglos XVII, siglo XVIII, con la descomposición del orden feudal que pone fin al pacto de sujeción, es decir, recordemos eso, como el orden feudal establecía que un señor, el señor feudal, era propietario no solamente del territorio, sino de quienes habitaban esos territorios y trabajaban, producían recursos para ese señor feudal en el marco de ese territorio. Pero justamente es la Revolución Francesa la que pone fin a esta forma de organización social, dando paso o creando o propiciando la fundación de la soberanía popular, es decir, poniendo fin al pacto de sujeción y dando lugar a una nueva forma de organización social basada en el contrato social. ¿Qué quiere decir esto? En el mutuo consentimiento, es decir, que a partir de ese momento se reivindica que tanto el patrimonio como los propios sujetos
son dueños de sí mismos, hay una reivindicación de los derechos individuales y con ello nace el sujeto social. Ahora, es fundamental este cambio en la organización social, que es la que rige hasta el día de hoy, porque reconoce al sujeto, es decir, al ciudadano. Este nuevo sujeto social será denominado como ciudadano y se le reconoce a este nuevo ciudadano el derecho a cuatro, digamos, o más bien eso, se le reconocen cuatro derechos fundamentales. El primero, la propiedad de sí, es decir, la libertad individual. Recordemos que antes del contrato social, en este contexto del orden feudal, los sujetos, las personas no eran propietarias de sí. Bueno, el primer derecho que reconoce la ciudadanía es esta libertad individual, es decir, la propiedad de sí. En segundo lugar, la propiedad del afuera, es decir, la posibilidad de poseer un patrimonio, es decir, que esas tierras, que ese territorio, que este nuevo sujeto reconocido en el marco de la democracia pueda ser reconocido como propietario de ese territorio que trabaja. En tercer lugar, el acceso a la justicia, es decir, teniendo como garantía al marco de las leyes la posibilidad de que los derechos de este nuevo ciudadano sean reconocidos en la sociedad. Y en cuarto lugar, la participación política, es decir, la posibilidad de elegir a sus gobernantes y de ser elegidos. Este nacimiento del nuevo sujeto social, este reconocimiento de la ciudadanía, funda entonces al mismo tiempo estas dos poderosas categorías que nos van a ayudar a nosotros a entender por qué las mujeres son quienes se adscriben a la esfera doméstica y a los trabajos que corresponden en este marco. Entonces, dos categorías fundamentales, esfera pública y esfera privada, nacen con este nuevo ciudadano, con este nuevo sujeto social. A la esfera pública se le identificará como el espacio normativo, es decir, el espacio regido por las leyes para garantizar la convivencia social a fin de que se protejan los derechos individuales de este nuevo ciudadano. ¿Cuáles son las instituciones que garantizarán la protección de los derechos del ciudadano? Pues las instituciones políticas, hablamos eso, del gobierno, digamos lo que ahora identificamos como los tres poderes, poderes ejecutivos, poderes legislativos, poderes judiciales. Estas instituciones políticas serán las encargadas de garantizar la protección y el ejercicio de los derechos por parte de este nuevo ciudadano. Y autores como Juan Jacobo Rousseau, estos autores de la Ilustración, que teorizan sobre esta nueva forma de organización social y identifican que el nuevo sujeto social, este ciudadano, deberá regirse por un principio y es el de guiarse por la razón para poder ejercer sus derechos y libertades en un marco de igualdad. Y nos dice Juan Jacobo Rousseau, este nuevo sujeto contará con un espacio al que pueda volver cada día a recuperarse de los avatares que le representa participar en este espacio público. Ese espacio de resguardo, ese espacio destinado al cultivo de su individualidad, de lo propio, de lo singular, este espacio de recuperación se le denominará como esfera privada. Y esta esfera privada, ya lo decía yo en la introducción, es tiene como lugar material de existencia la esfera familiar, será el lugar al que este nuevo sujeto social, este nuevo ciudadano, pueda volver cada día, ya lo decimos, para recuperarse del desgaste que le implica desarrollarse en la esfera pública, y además será un espacio donde pueda, nos decía Juan Jacobo Rousseau, cultivar el ejercicio de una conciencia política y religiosa y en últimas cultivar su subjetividad. Entonces voy trazando esto porque nos va ayudando a entender estas figuras que históricamente han acompañado o han sido partes fundantes de la sociedad
en la esfera familiar, en este caso el jefe de familia, ¿no? Si tratamos de imaginarnos cómo representamos, por ejemplo, en nuestra memoria, yo en mi memoria personal, a ese jefe de familia, pues eso, o sea, justo esta idea, ¿no? Del jefe de familia que sale a trabajar y que vuelve cada día y que vuelve eso, a esta esfera familiar, a este espacio privado para recibir atenciones, para recibir cuidados y todo aquello que requiere para recuperarse y volver a salir a la esfera pública. Entonces, es en este contexto donde se acuña la categoría de hombre como paradigma universal y que desde entonces designa a la sociedad como masculina, es decir, todo aquello vinculado con el ejercicio de los derechos del hombre y del ciudadano, bueno, más bien del ciudadano, serán designados desde entonces en masculino. Y lo que vamos a ver más adelante es justo, digo, lo mencionaban mis compañeras, yo tengo mi formación es como comunicóloga, cuando por ejemplo trabajamos esos temas como la comunicación no sexista, pues nos tenemos que trasladar hasta estos antecedentes para identificar cuándo es que se empezó a nombrar al mundo en masculino y cuándo se negó la posibilidad de que, como señala Marcela Lagarde, la A fuera parte fundamental del lenguaje en la sociedad. Entonces, dejemos esto en nuestro disco duro, ya dijimos, entre siglos XVII y siglos XVIII. Ahora, en el siglo XIX, otro acontecimiento histórico es el que acuña una tercera esfera o un tercer concepto. Estamos hablando de la revolución industrial. ¿Qué es lo que marca la revolución industrial? La división entre la esfera de la producción doméstica y la esfera mercantil. Es decir, hasta antes de la revolución industrial, la esfera familiar era el espacio tanto de la producción, eso de producción de bienes de cambio, como de la reproducción de la vida. Pero con la revolución industrial, y de nueva cuenta, echemos atrás nuestra memoria y pensemos cómo nos ilustraban en la primaria, en la educación básica, esta figura de la revolución industrial, ¿no? Eso nos la ilustraban gráficamente representando una casa y representando la fábrica y quienes salían a trabajar a la fábrica, los hombres y los niños, es decir, los hombres, será este nuevo sujeto, este nuevo ciudadano, el que tendrá el derecho, a quien se le reconocerá el derecho de participar en esta nueva forma de producción que, a diferencia de la forma de producción que eso prevalecía antes de la revolución industrial, en este caso, todos los bienes que este nuevo ciudadano produzca recibirán una retribución económica como signo de su valor. Entonces, mientras tanto, todo lo que se produzca en la esfera doméstica será considerado como inactividad. ¿Por qué razón? Porque a diferencia de lo que se produce, de los bienes, de los productos que se generen en esta nueva fábrica, en esta nueva esfera pública, todo lo que se produzca en el marco de la esfera familiar será visto como una inactividad, dado que no recibirá a cambio una compensación monetaria. Entonces, teníamos siglo XVII, siglo XVIII, estos dos conceptos, estas dos esferas, esfera pública y esfera privada, a las cuales este nuevo ciudadano pertenecerá o se le reconocerá su pertenencia absoluta. Pero con la revolución industrial se acuña un tercer concepto o se identifica una tercera esfera que será la esfera doméstica. Esta esfera, definida como el espacio de la reproducción, el espacio de la reproducción de la vida, que no es productor de bienes de cambio y que agrupa el conjunto de prácticas afectivas destinadas al cuidado y la atención de los otros. Esta esfera privada, lo decía yo en la introducción, tiene como lugar de existencia material en la esfera familiar, es decir, la casa, solo que en este caso, quien se encarga de la esfera doméstica no vivirá
este espacio como un espacio de recuperación, como un espacio en el que podrá recibir los cuidados necesarios para recuperarse, sino al contrario, a este sujeto encargado de la esfera doméstica se le responsabilizará de desprenderse de sí misma para poder dar esa atención y ese cuidado a los otros. Entonces, es que en este contexto se reconoce la existencia de la mujer como sujeto, más no como ciudadana. Así que volviendo a Juan Jacobo Rousseau, veremos cómo esto se construye, este binarismo, ¿no? Que identifica o que asocia a los hombres a determinadas características o supuestas características que, de acuerdo con los autores de la Ilustración, serán necesarias para ser reconocido como ciudadano o para tener derecho a ser reconocido como ciudadano. Y a la mujer, al mismo tiempo, se le asocian a otras características no solamente distintas, sino antagónicas a las de este sujeto, a las del hombre, y como nos lo dirán estos autores, pues esas características a las mujeres no les dan eso lo que requieren para poder ser reconocidas como ciudadanos. Entonces, ¿cuáles son estas características? Por ejemplo, lo decíamos eso, la racionalidad, ¿no? Nos decía Juan Jacobo Rousseau, este nuevo ciudadano deberá guiarse por la razón, no por la emoción. La imparcialidad, la independencia, el egoísmo, la fuerza física, etcétera. Es decir, a este listado podemos sumar múltiples características que nos decían estos autores son propias de la masculinidad, son propias de los hombres. Esto que podemos identificar como el sexismo, ¿no? O sea, eso, el establecer características excluyentes que sirven como eso, el fundamento de la discriminación de las mujeres en la sociedad, pues son estas a las que yo me estoy refiriendo. En el caso de las mujeres que nos dicen, bueno, no, pues las mujeres se guían por la emoción, ¿no? Las mujeres son parciales, es decir, por ejemplo, en el caso eso de las mujeres que son madres y tienen varios hijos, las mujeres siempre tienen a un hijo preferido, ¿no? Las mujeres no son imparciales. Nos dicen también, las mujeres son dependientes, es decir, las mujeres no tienen la capacidad de construir una autonomía y un poder propios. Y las mujeres nos dicen, además, se guían por el amor a los otros. Esto que, y pensemos también, o sea, vamos entendiendo, por ejemplo, estas denominaciones como organizaciones altruistas, ¿no? O grupos sociales altruistas, habitualmente quienes están al frente de estas organizaciones son mujeres porque este tipo de instituciones justamente lo que hacen es fundamentar esto que determina la exclusión de las mujeres del mundo de la ciudadanía. Y dentro de este listado, pues obviamente se encuentra también esta supuesta característica de las mujeres asociada a la domesticidad y el servilismo. Esto de pensar que las mujeres por naturaleza, ¿no? Son amorosas y que ese amor a los otros está asociado a que sean serviles. Entonces, son estos los que se asientan como los valores de la masculinidad y la feminidad y que irán acompañando entonces el desarrollo de las mujeres y de los hombres a lo largo de la historia. Entonces, en conclusión, lo que vamos a ver es cómo, recuerdan que decíamos eso, identificábamos en la fundación de la cultura occidental en la antigua Grecia estos dos poderosos conceptos, el oikos y la polis, pues a quién se asociará el oikos a la mujer, eso como un sujeto sin la capacidad de ejercer esos razonamientos y de poder participar plenamente en el espacio de la ciudadanía, y en cambio, o por el contrario, se reconoce la pertenencia del hombre al mundo de la ciudadanía, a ese espacio público y al ejercicio de sus derechos. Podemos encontrar eso, referencias múltiples en todo esta corriente de pensamiento, los autores de la Ilustración, autores como ya lo decía yo, Juan Jacobo Rousseau, un libro, Emilio la Educación, donde él identifica, por ejemplo, que el matrimonio será la única posibilidad a través de la cual la mujer podrá ser reconocida como sujeta de derechos
Nos dice Juan Jacobo Rousseau, el matrimonio es el vínculo social sagrado que exige eso, que las mujeres sean educadas, ¿no? Para poder equilibrar lo que él denominaba, pues eso, una pasión desenfrenada. Juan Jacobo Rousseau, él identificaba que las mujeres no teníamos la capacidad, justo porque nos guiábamos por nuestras emociones, y después podemos ver eso, ¿no? En el psicoanálisis, cuando Freud identifica el útero como el causante de la histeria, y por lo tanto señalan, bueno, pues eso, las únicas o el único sujeto que puede ser histérico en la sociedad son las mujeres, porque son las únicas que tienen útero. ¿Y qué es la histeria? Pues eso, la falta de control sobre nuestras emociones. Entonces dice Juan Jacobo Rousseau, bueno, las mujeres eso, tienen esperanza, porque si son obedientes, ¿no? Eso, si se educan para equilibrar sus fuerzas naturales de la pasión, y eso, se vinculan con un hombre a través del matrimonio. Y pensemos eso en la epístola de Melchor Ocampo, ¿no? Todo lo que dice la epístola, que justamente resume estos principios de la Ilustración, donde se les exige a las mujeres eso, el prometer docilidad, el prometer obediencia, subordinación, servilismo, etcétera. Pues bueno, justamente sintetiza estos principios que regirán hasta el día de hoy el lugar de las mujeres en la sociedad y las relaciones entre las mujeres y los hombres. Otro autor, por ejemplo, Emile Durkheim, que en su obra El suicidio, este sociólogo identifica que eso, en esta nueva sociedad, en esta nueva democracia, hay un aumento de suicidios entre la comunidad masculina. Entonces, pues llega a la conclusión de que, claro, los hombres se suicidan. ¿Por qué razón? Porque dado que se tienen que enfrentar a estrés en el espacio público para poder defender y ejercer sus derechos, entonces dice él, bueno, pues esto significa que quienes están en el hogar, es decir, las mujeres, están resguardadas de los peligros de esta esfera pública, y por lo tanto, eso, podrán recibir protección por parte del hombre a cambio de sumisión y servidumbre. Lo que quiero decir con esto es cómo eso, desde la propia teoría social, ¿no? Se van construyendo argumentos que fundamentan la marginación o la exclusión de las mujeres del mundo de la ciudadanía, ¿no? Apoyados en en esta falsa dicotomía que asocia supuestas características biológicas de las mujeres, incluso ya lo decimos acá, ¿no? Desde eso, nuestra propia salud reproductiva, cómo se buscan argumentos ahí, o bueno, eso, estudios que se continúan haciendo, por ejemplo, estudios neurológicos donde dicen eso, que el cerebro o el hemisferio del cerebro de las mujeres es distinto al de los hombres, y que por lo tanto eso, las mujeres reaccionan primero con la emoción antes que con la razón. Incluso eso digamos, en las librerías, en la literatura, en todas las áreas encontramos una serie de productos culturales que lo que hacen es fortalecer esta desigualdad, reproduciendo estos discursos, ¿no? Libros como esto de que los hombres vienen de Marte y las mujeres de Venus, bueno, pues por ahí, insisto, o sea, podemos encontrar toda una serie de discursos solventados por la ciencia, por eso, el mundo de los medios de comunicación, el mundo del entretenimiento, etcétera, que la religión, por ejemplo, que apuntan todos en el mismo sentido, y es el de justificar que las mujeres no puedan ser reconocidas como sujetas de derechos. Entonces, concluyo esta introducción señalando que, según sea el protagonista, el sujeto protagonista, la privacidad entonces adquirirá un significado distinto. Será considerada la privacidad como apropiación de sí si el protagonista de ese espacio lo utiliza para recogerse al margen de las obligaciones que comporta la esfera pública. En este sentido, la privacidad toma un valor positivo y además este sujeto podrá pertenecer con libertad y seguridad a ambas esferas, a la esfera pública y a la esfera privada. Pero la privacidad adquirirá un significado contrario, es decir, como la privación de sí,
si lo que se requiere es la presencia atenta y continuada de su protagonista para los otros. Entonces, la privacidad se tornará como un valor negativo y esta deficitaria posición de este sujeto, que en este caso es la mujer, y bueno, de acá vamos a ver eso, cómo se acuñan categorías como esta categoría de ama de casa, ¿no? Si esta mujer de por sí, esta ama de casa, tiene ya una deficitaria posición en la esfera doméstica, pues cuando sale a la esfera pública no será reconocida como sujeta de derechos. Entonces, vamos a ver, mencionaba yo, ¿cómo es que la revolución industrial significó el fin de la producción doméstica como el eje de la economía en la sociedad? Lo decía yo antes de la industrialización, la producción en la esfera doméstica constituía la economía en su totalidad, implicaba relaciones de reciprocidad porque era concebida de manera igualitaria. Sin embargo, con el advenimiento de la sociedad industrial, se disoció la actividad realizada fuera de la esfera doméstica de la que se realizaba adentro de esta esfera. Y ya lo decía, la remuneración monetaria definió esta separación. Como trabajo, fue reconocido el realizado fuera de la esfera doméstica. Lo decía porque se convirtió en un trabajo productor de bienes de uso por los que se recibía una compensación económica. Por ello es que se le definió como actividad. Y esto lo quiero recalcar. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, el INEGI en México, hasta el año 2000, continuaba registrando el trabajo doméstico en la esfera de la inactividad. El INEGI eso definía las actividades que realizan los grupos sociales como actividad e inactividad. Esto dependiendo si se recibía o si eran estas actividades o no objeto de una compensación económica. Hasta el año 2000, insisto, el INEGI clasificaba al trabajo doméstico como inactividad. Entonces, para mí ha sido muy importante en todo este trabajo de construcción ir justamente entendiendo, ¿no? O sea, cómo es que las propias instituciones en nuestros países van fortaleciendo o van legitimando más bien esta exclusión de las mujeres del mundo, ya lo dije, de la ciudadanía, del mundo de los derechos humanos. Se le sumaron además eso a quienes participaban o quienes participan en esta esfera pública del trabajo remunerado, enseñanzas de habilidades, leyes de contrato, tiempo y disciplina, y con ello se le confirió al trabajo un reconocimiento en el espacio público. En cambio, al atender solamente al consumo individual de los productos generados en el mercado, al crear solo valores de uso, es decir, al tener como ejes de su razón de ser el mantener y reproducir la fuerza de trabajo, sin tener una compensación monetaria alguna por ello, al trabajo doméstico se le definió desde entonces, desde el siglo XVIII, como inactividad, es decir, solo como una ayuda necesaria en la propiedad privada familiar y en el mantenimiento del sistema social. Al ser inactividad, al trabajo doméstico no se le reconoció como lo que es, trabajo, y las labores propias de este trabajo, al tener el carácter de privadas, individuales y concretas, se convirtieron en obligación, ¿no? Entonces, podremos ir entendiendo, ¿por qué razón eso? Pues el trabajo que realizamos las mujeres en la esfera doméstica desde que somos niñas, porque desde niñas se nos entrena, o sea, por ejemplo, pensemos eso en las jugueterías, ¿de qué están repletas las estanterías de juegos de niñas? Ahorita que está, por cierto, esta película de Barbie, ¿no? Pues justamente de todos aquellos artefactos de juguetes que van construyendo esta adscripción de las mujeres a la esfera doméstica, ¿no? Y donde además eso se establece que estas actividades, que estas labores forman parte de sus obligaciones, forman parte de sus deberes. Y luego ya cuando vamos creciendo, pues sí, o sea, en efecto, las mujeres somos entrenadas, somos socializadas en la domesticidad, ¿no? En servir a los otros, en cocinarles, en limpiar la casa, en proveerles cuidados cuando se enferman, etcétera. Pero a diferencia del trabajo que realizan los hombres en la esfera pública y por el cual no solamente reciben una compensación económica, sino reconocimiento social,
En el caso del trabajo que realizamos las mujeres en la esfera doméstica, no existe esa equivalencia. Y yo he tenido la fortuna de formarme con Marcela Lagarde, una antropóloga feminista extraordinaria, una gran maestra de todas nosotras y a quienes todas las mujeres le debemos mucho, cuando Marcela señala cómo es que esta condición de género de las mujeres va, está asociada a el desprendimiento de sí mismas. Ahora, lo que la valoración del trabajo doméstico marginó históricamente de su consideración es que las funciones que exige no se agotan en la reproducción de la fuerza de trabajo, es decir, abarcan aspectos esenciales de la existencia de los sujetos, aquellas que permiten la satisfacción de necesidades de primer orden, de orden físico, pero también intelectual y emocional. Y esta dotación de insumos comporta evidentemente un interés económico y una relación en el mercado. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando autoras, especialistas, esta economista Jenny Cooper, economistas como Jenny Cooper en México, logran el reconocimiento del trabajo doméstico como un trabajo, lo hacen justamente demostrando que el trabajo que las mujeres realizan en el espacio doméstico comporta un beneficio económico para el país e incluso economistas como ella y otras hacen los cálculos para demostrar en términos monetarios qué porcentaje representa del Producto Interno Bruto Nacional el trabajo doméstico que realizan las mujeres en la casa. ¿Y cómo lo hace? Por ejemplo, haciendo ejercicios con eso, o sea, justo con mujeres amas de casa, a quienes les pide que hagan sus diarios de vida, ¿no? En tabla señalando todas las actividades que realizan desde que despiertan hasta que se van a la cama. Y lo que ella comprueba es eso, cómo todas las actividades que las mujeres realizan van destinadas al cuidado de los otros. Pocas actividades o nulas actividades van relacionadas o destinadas al cultivo de su individualidad y de su recuperación. Y lo que va haciendo además es ponerle una cantidad, o sea, el identificar el valor que representa, el valor económico que representa cada una de esas actividades que realizan las mujeres, ¿no? El bañar a los hijos, el cocinar, el supervisar las tareas, el administrar la casa, el limpiar, etcétera, etcétera, etcétera. Y con eso las economistas feministas comprueban que el trabajo que realizan las mujeres en la esfera doméstica es un trabajo que beneficia a las cuentas nacionales. ¿Por qué razón? Porque representa en suma una ganancia para el país y sin embargo no hay una remuneración económica por toda esa labor. Por otro lado, la fragmentación de la unidad doméstica propició la desigualdad entre el trabajo de la mujer y el del hombre, que antes era considerado igualmente importante. Es decir, esta revolución industrial lo que hace es continuar fortaleciendo esta desigualdad entre mujeres y hombres en la sociedad. Por eso es tan vigente y tan importante el concepto de igualdad entre mujeres y hombres y el concepto de desigualdad entre mujeres y hombres porque no han quedado atrás, no estamos hoy en otro estadio de cosas, al contrario, si algo hizo la pandemia justamente fue agudizar esta brecha entre mujeres y hombres. Se designó a la mujer la responsabilidad de quedarse en la casa para dar soporte a las demandas del capital que requerían la presencia del hombre en el mercado de trabajo. La definición de trabajo doméstico como un trabajo de la mujer se originó de la división sexual del trabajo y considerada solo en el ámbito de la división sexual del trabajo, a la producción doméstica se le separó del resto de la economía, lo que implicó, como ya lo dije, su no contabilización y la consecuente marginación de quienes la realizan. Ahora, ¿cómo podemos definir el trabajo doméstico? Como el conjunto de actividades que se realizan en la esfera doméstica y que están destinadas a la satisfacción de necesidades de primer orden de los integrantes de la unidad familiar, lo que le asigna un carácter de obligatorio y gratuito.
La función central del trabajo doméstico es atender al consumo individual, asegurando con su satisfacción el mantenimiento, la reproducción y la reposición de la fuerza de trabajo. Es decir, el trabajo que realizan las mujeres en la esfera doméstica va dirigido a la recuperación de quienes realizan esa fuerza o de quienes representan esta fuerza de trabajo en el espacio público. Y también este trabajo que realizan las mujeres, en lo que se traduce es en dignificar la calidad de vida de esos sujetos. Pero ¿quién hace el trabajo doméstico? Este trabajo ha sido ligado a la naturaleza femenina, como lo veíamos, como un atributo genético. O sea, pareciera eso, que las mujeres en nuestro ADN traemos integrada esta domesticidad, ¿no? Y como es un trabajo que históricamente ha realizado la mujer, la actividad doméstica constituye la fuente de trabajo femenino más importante, independientemente de que la mujer realice, además de un trabajo extradoméstico. Por ejemplo, al día de hoy, volviendo al INEGI, ya hay un reconocimiento de que las mujeres realizan una doble y hasta triple jornada. Es decir, el que las mujeres hayan logrado conquistar su derecho al trabajo remunerado. Esto sucede de manera masiva en la década de los 70 en nuestra región en América Latina y hasta el día de hoy. Esto no ha desprendido a la mujer de esa obligatoriedad de llevar adelante las tareas que comportan el trabajo doméstico. Pero además hay mujeres, aquí las sabemos, ¿no? Que estudiamos también, ¿no? Y que además trabajamos en organizaciones de la sociedad civil, que hacemos esto que se dice trabajo altruista, ¿no? Trabajo de acompañamiento a otras mujeres que, por ejemplo, son víctimas de violencia. Entonces, podemos ir sumando a esta jornada laboral en la esfera doméstica otras jornadas laborales. Ya lo digo eso, las mujeres habitualmente realizamos de una doble hasta 10 jornadas laborales por día. Y no obstante, la mayoría de ellas no son objeto de remuneración ni de reconocimiento de derechos. La hacedora del trabajo doméstico ha sido llamada ama de casa. En términos formales, la mujer ama de casa es definida como trabajadora por cuenta propia del sector doméstico, encargada de asumir la gestión y la producción doméstica del hogar. Esto de acuerdo con María de los Ángeles Durán, una especialista española que ha hecho un trabajo fabuloso en este ámbito. Las funciones de la mujer ama de casa o de todas las mujeres que realizamos trabajo en el ámbito doméstico implican por definición el trabajo doméstico que están en la base de la maternidad y el matrimonio. Ser ama de casa es inherente entonces al ser madre y esposa, utilizando la categoría de Marcela Lagarde, real o simbólicamente. Como dice Marcela Lagarde, todas las mujeres somos madres y esposas real o simbólicamente. Sus labores están destinadas a los otros, a cuidarlos, a proveerles de satisfactores físicos y materiales, y también de satisfactores emocionales y afectivos, de sus formas particulares de relacionarse con el mundo, de hacer, de sentir, de estar, sus creencias, saberes y lenguajes. Por ejemplo, estas creencias están hechas a través de prácticas como son los dichos, ¿no? El decir, las madres son el pilar de la familia o la mujer es el pilar de la sociedad. Bueno, pues nada más y nada menos que justamente sintetiza esto que estoy explicando, que es en las mujeres en quienes se recarga toda la responsabilidad de mantener a los sujetos no solamente en su bienestar físico, sino también en su bienestar emocional. Pensemos aquí eso, cuántas compañeras que estamos en esta jornada, que estamos en esta sesión, cuántas compañeras eso, o sea, que somos madres, que somos tías, que somos maestras y que no solamente damos una atención práctica a los integrantes de la esfera familiar, sino también emocional, o en cuántas madres no se recargan los conflictos que los hijos tienen eso entre hermanos o que tienen con los padres o el conflicto que el padre tiene incluso con su propia familia. Entonces, vuelvo al punto acerca de cómo este dicho de que las mujeres son el pilar de la sociedad, claro que se materializa en ejemplos como el que estoy mencionando. Ser una mujer ama de casa, como dice Marcela, es ser de los otros.
Al permitir la satisfacción de necesidades de primer orden, de aquellas que, como bien afirma esta antropóloga, de no ser satisfechas llevarían a la muerte, la mujer ama de casa materializa su existencia en y a través de los otros, es decir, no en sí misma. Ahora, perdón, pensé que me mandaban un mensaje de aquí mis compañeras del museo. El trabajo de las mujeres en la esfera doméstica se ha construido socialmente como su responsabilidad personal y nuestra identidad, o esto que Marcela Lagarde denomina como la condición de género de las mujeres, pasa por las formas específicas del trabajo doméstico que realizamos. Este trabajo se encuentra definido por algunos ejes fundamentales. Los voy a mencionar. Ya dije el primero, la no remuneración. Segundo, la duración de la jornada. Estos ejercicios que hacía Jennifer Cooper iban dirigidos justamente a denunciar, a demostrar que como no hay una regulación ni una media del horario, este trabajo se realiza por largas jornadas. La cantidad de tiempo que se le destina depende no de las mujeres, sino de las necesidades de los integrantes de la esfera familiar, ¿no? Además, el trabajo doméstico no presenta variaciones en fines de semana, días festivos ni vacaciones. Estos no representan una disminución del trabajo doméstico para las mujeres, por el contrario, lo incrementan. Ahorita estamos en periodo vacacional y muchas de nosotras podemos dar testimonio de ello, ¿no? Otra de las características es la multiplicidad de actividades que tienen desarrollar, ¿no? Dado que se carece de una definición concreta de funciones, este trabajo puede implicar una variedad infinita de tareas que requieren una compleja diferenciación, ¿no? O sea, no es solamente administración de recursos y del consumo, cuidado y socialización de los hijos, limpiar, cocinar, planchar, coser, atender a enfermos y ancianos, transportar a los miembros de la unidad familiar a recibir servicios educativos, recreativos y de salud, reparar y dar mantenimiento al espacio doméstico, cuidar de este espacio, de los animales, etcétera. Otra de las características es la rigidez. En una palabra, las condiciones del trabajo doméstico pueden definirse con este concepto. ¿Por qué razón? Porque el límite entre el tiempo de trabajo y el tiempo de ocio o descanso para quien lo realiza es difícil de trazar, porque está sujeto, de nueva cuenta, ya lo dije, a las necesidades de los integrantes de la esfera familiar. También la escasa cualificación. Al trabajo doméstico se le ha definido como un trabajo que no requiere un aprendizaje especializado, ¿no? Subyace la idea de que cualquiera lo puede hacer porque su adiestramiento se lleva a cabo en el hogar, no en una escuela ni en una fábrica. El sujeto encargado de hacerlo, es decir, la mujer, es por tanto sustituible por cualquier otra. El límite de la autonomía, la indefensión. ¿Esto qué quiere decir? Que las mujeres que se dedican al trabajo doméstico no gozan de una garantía ante situaciones adversas, tales como enfermedades, riesgos físicos, la vejez o el conflicto familiar, ya que no media un contrato que cubra la satisfacción de los servicios que atiendan a necesidades de este tipo. Ya lo dije también, la invisibilidad. Y muy importante, el trabajo doméstico es un trabajo en solitario. Dado que es un asunto individual y aislado, el trabajo doméstico se realiza, como lo dice María de los Ángeles Durán, puertas adentro. En términos generales, esos son los ejes que caracterizan el trabajo doméstico, aunque ya mencionaba yo eso, cómo este trabajo puede además agudizarse si se tienen otros trabajos, la característica de la casa, el número de personas que habitan la esfera familiar, las edades de las personas, etcétera. Y bueno, finalmente lo que quiero decir es cómo estos valores de la feminidad que se empezaron a tejer desde por lo menos el siglo XVII han encontrado una perfecta conexión entre la naturaleza de las mujeres y su responsabilidad sobre el espacio doméstico. La naturaleza femenina, definida en primer lugar por la reproducción biológica, es uno de los elementos clave que trazan la condición de género de las mujeres y que las perpetúan como las encargadas de la esfera familiar. Y bueno, aquí quiero hacer una anotación importante acerca de esto que es la mitificación o romantización
del trabajo doméstico como un trabajo por amor, ¿no? Porque este ha sido uno de los discursos, y pensemos eso en las telenovelas, en las teleseries, cómo es que se reproduce este discurso normativo acerca de que entre mejor cocinera sea una mujer, más amor va a demostrar a su familia, ¿no? Entre más consagre la mujer su vida, sus recursos vitales a los integrantes de la esfera familiar, más digna de reconocimiento la amorosa que es, eso será. Entonces, la socióloga Anne Oakley, animada por conocer los sentimientos de las mujeres, amas de casa inglesas, ella les dio voz a las mujeres. ¿Y qué es lo que se encuentra? Que más bien son la insatisfacción de las mujeres, lo que expresa su descontento con el trabajo doméstico. También eso lo identifican como un trabajo monótono, lo identifican como un trabajo que las aísla, es decir, que eso las obliga a tener una mínima o a poder tener una mínima interacción con otros sujetos en el espacio público, un trabajo ingrato, dado que no son objeto de reconocimiento social, y la depresión también. Una de las manifestaciones o uno de los efectos del trabajo doméstico en las mujeres que pasan la mayor parte de su tiempo en la esfera familiar, destinando sus recursos vitales al cuidado de los otros, es la depresión, como la manifestación de un problema derivado de sentimientos de insatisfacción, monotonía, aislamiento y del sentido de ser nadie. Y bueno, también esta misma socióloga nos dice, claro, hay mujeres, ¿no?, que decimos sentir satisfacción o encontrar satisfacción o darle un sentido positivo a este trabajo doméstico, y dice Anne Oakley, claro, o sea, es entendible, ¿no?, que las mujeres nos identifiquemos con el opresor y con las prácticas del opresor, porque de no hacerlo podemos ser víctimas de mayor opresión y de violencia. Entonces, ella explica eso en su obra, en su trabajo, las razones por las cuales las mujeres pueden identificar un valor positivo en el trabajo doméstico, aunque en la práctica eso de positivo no tenga absolutamente para nada para ellas. Entonces, bueno, finalmente quiero cerrar señalando que la subjetividad de las mujeres amas de casa, de las mujeres que dedican toda su vida y todos sus recursos a la labor que comporta el cuidado, la atención de los integrantes de la esfera familiar en el espacio doméstico, esta subjetividad, en palabras de Marcela Lagarde, queda definida por los sujetos y por los objetos con los que interactúan estas mujeres en su cotidianidad, mas no por ellas mismas. Y cito a Marcela Lagarde para cerrar. Dice, las mujeres se identifican con su casa y con sus cazuelas, tanto como con su cuerpo paridor y placedor. Así, la mujer no separa a los hijos o al esposo o a cualquier otro de ella misma desde las profundidades de su subjetividad. Le pertenecen por la mediación de su trabajo concretado, plasmado en ellos. Le pertenecen sin pertenecerle, porque ella los ha cambiado, los ha labrado, los ha tejido, los ha consolado, los ha cosido, los ha limpiado, los ha alimentado, les ha enseñado, les ha escuchado tanto como les ha cocinado. Es decir, los ha trabajado en la materialidad de sus cuerpos y de su subjetividad. Pero como no a todo eso se le llama trabajo, tampoco se le reconoce la propiedad sobre ellos por el trabajo. Así, el cuerpo y la subjetividad de la mujer se consumen en la reproducción. Bueno, pues yo con esta cita de nuestra maestra Marcela Lagarde cierro mi intervención. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, doctora. Creo que nos ha dejado con una reflexión muy bella y también muy importante para todas las mujeres que nos escuchan, y también para el museo.
Muchísimas gracias, a sus órdenes, staff del Museo de la Mujer. Gracias. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Gracias, doctora María Teresa. Hasta luego.